por venir y gracias por la invitación aquí a los amigos del Asunto Urbano, de Centro ADM, del Cholo. Me gustó mucho cuando me invitó Isaac a participar en esto porque pues, yo soy seguidor ferviente del Asunto Urbano y pues, del trabajo de Isaac también, ¿no? Yo soy arquitecto de formación, de formación, pero en realidad ahora me dedico mucho a hacer dibujos. Ya casi no hago arquitectura, muy poquito, y soy ilustrador, ¿no? Ahí está mi comercial, es Croquis CDMX, ahí están mis redes, ahí me siguen. Pero hoy les voy a hablar de otra cosa que hago y que me gusta mucho hacer, que es activismo. Siento que el activismo es una de las formas más efectivas en que nosotros podemos incidir realmente en nuestro entorno próximo, ¿no? Y una de las cosas que me gusta mucho pues, es caminar. Entonces, algún día me enteré de que existía un organismo, un grupo de gente que se llamaba la Liga Peatonal. Y pues empecé a seguirlos en redes sociales y pues, me daba cuenta de las cosas que hacían, pero realmente nunca me había involucrado con ellos. Pues, saber qué estaban haciendo realmente y si yo podía hacer algo con ellos, ¿no? Entonces les empecé a seguir la pista y yo formaba parte de un colectivo que se llama Somos Mexas, que tiene un espacio de experimentación que está en la Merced, que se llama ATEA. Y bueno, como el Congreso Peatonal, el tercer Congreso Peatonal que iba a realizar la Liga Peatonal, iba a ser en la Ciudad de México y específicamente en el barrio de la Merced, pues se acercaron conmigo y me preguntaron si yo quería ayudarles a organizar el congreso, ¿no? Primero, pues nada más como un aliado, pues que conocía la zona y que podía pues facilitarles un poco como el contacto ahí con la gente, ¿no? Que ya sabía más o menos cómo operaba la Merced, etc. Entonces decidí ayudarles y pues me fui involucrando muchísimo, ¿no? En ese momento justo pasaron ahí una serie de cosas que me hicieron al final a mí coordinar el congreso. En ese momento uno de los iniciadores de la Liga Peatonal, que se llama Roberto Remes, lo invitaron a ser director de la Autoridad del Espacio Público. Entonces pues por supuesto aceptó, ¿no? Porque también muchos de los activistas pues piensan que ese es el camino, ¿no? Empezar como activista y eventualmente pues volverte parte como de la maquinaria que opera en las ciudades, ¿no? y que gobierna o que incide directamente en políticas públicas. Entonces, él acepta y entonces deja sin cabeza la coordinación del Congreso, ¿no? Hay mucha gente muy capacitada, seguramente mucho más capacitada que yo, pero en ese momento yo fui como el que eligieron, ¿no? Para que coordinara el Congreso. Entonces, yo pensaba realmente que iba a firmar ahí unos documentitos y ¿no? Pero pues, al final me tocaban los trancazos, porque pues, es complicado organizar una cosa de ese tamaño. Nos emocionamos y organizamos un congresote, ¿no? Invitamos mucha gente de otras partes del mundo, del país incluso. La idea es hoy presentarles, bueno, pues qué es la Liga Peatonal, qué hacemos y por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? A ver si les gusta y pues ahí. Bueno, esta escena es cotidiana, ¿no? En la Ciudad de México hay estas estructuras que pues son puentes, los llaman puentes peatonales. Nosotros ya los rebautizamos y ahora los llamamos puentes antipeatonales. Porque tenemos nosotros la idea de que esta infraestructura está creada pues no para el peatón, sino para el coche, para privilegiar la movilidad automotriz. Los coches pues viajan a unas velocidades muy rápidas en las ciudades, ¿no? Lo cual nosotros también pensamos que es un error, porque eso incide directamente en los accidentes y en las muertes que hay por atropellamiento en la ciudad mexicana, ¿no? Entonces, el atropellamiento es una de las principales causas de muerte entre personas de 20 y 35 años, ¿no? Es como la tercera en la Ciudad de México. Y pues eso es bien complicado, porque imagínense, o sea, estamos compitiendo con el cáncer, con enfermedades del corazón, o sea, con obesidad, ¿no? Y todos sus derivados, etc. Entonces, es increíble que nosotros sigamos muriendo por atropellamiento, o como ahora le llaman, por hechos de tránsito, ¿no? Nosotros todo el tiempo estamos sacando fotos y compartiéndolo en redes sociales, pues justamente para mostrar nuestra realidad y invitar a las personas a que reflexionen un poco, porque hay cosas que pues están muy hechas, ¿no? Están muy dadas y pues nosotros pensamos que es normal, ¿no? De hecho, ahorita lo que sigue es pues platicarles un poco de esto, ¿no? Bueno, ya les conté un poco de la Liga Peatonal. La Liga Peatonal es un grupo de personas, organizaciones no gubernamentales y colectivos que se dedican
a la efectiva promoción de los derechos de los peatones en las ciudades mexicanas, ¿no? Ese es el statement. Esto fue justamente en el Congreso Peatonal de este año, que fue en Monterrey. Nosotros hacemos un congreso anual donde invitamos a especialistas en la materia pues, a platicarnos de estos temas, que aunque parecen muy evidentes y mucha gente que se dedica pues a la arquitectura, el urbanismo, incluso pues a esto, ¿no? Al mismo activismo, pues entiende un poco que pues, son derechos inalienables y que pues deberían estar presentes en todo nuestro imaginario y en cómo hacemos las cosas, pero la realidad es que no es así, ¿no? O sea, la gente piensa que los peatones deben de cruzar por los puentes porque pues, es la manera de protegerse, ¿no? Entonces, les quería presentar esta imagen pues, para que vean quiénes somos. No están todos, pero somos muchos. Somos ya como 70 personas en toda la República Mexicana. Pues, ¿qué hacemos? Pues justamente peleamos contra estas cosas. Quise poner una imagen que impacte de inicio porque pues, esta es la realidad, ¿no? Dice ahí, ignora puente peatonal y lo arrolla, knockout vial. Por supuesto, este es uno de los periódicos más amarillistas de la Ciudad de México y justamente nosotros en el tercer Congreso Peatonal hicimos un ejercicio con un amigo mío que se llama Pablo Martínez. Él es profesor de tiempo completo en la Ibero y tiene acceso a una hemeroteca gigantesca. Entonces él buscó por palabras claves, peatones, accidentes, muertes, ¿no? Y entonces sacó un montón de información acerca de cuánta gente muere en la Ciudad de México y pues portadas como esta, ¿no? Esta la sacamos de ahí. Pero la gente dice siempre esta premisa, ¿no? O sea, la gente siempre piensa esto, dice, es que como hasta los perros usan los puentes peatonales, ¿no? Y entonces nosotros que analizamos todos estos temas decimos, a ver, nosotros no usamos los puentes peatonales pues porque es una infraestructura que nos hace subir 40 o 50 escalones, luego cruzar la misma distancia que cruzaríamos por la parte de abajo y luego bajar esos mismos 5 metros, ¿no? O 50 escalones. Nosotros somos muy inteligentes, el humano es muy inteligente, entonces para evitarse esa fatiga de subir y cruzar por arriba, pues nosotros hacemos esto, ¿no? Toreamos a los coches. Pues el perro en realidad pues, sube porque es su supervivencia, ¿no? O sea, él sabe que pues, nomás puede pasar por arriba y que si pasa por abajo lo van a matar. Él sabe que puede esquivar, ¿no? Los coches y más o menos medir, a veces con sucesos fatales como este, pero entonces nosotros siempre hemos pensado que la gente que tiene estos argumentos pues le hace falta un poco más de información, ¿no? Les puse esta bonita imagen de un platito cruzando una cebra peatonal, pero justamente como antesala para platicarles de esto, ¿no? Nosotros tenemos muchas campañas, muchas. Una de ellas se llama Adiós Puentes Antipeatonales, ¿no? Esta es la imagen que generamos para ella. Y es importante decir que nosotros realmente pues, somos gente que le gusta hacer estas cosas. Nadie nos paga un peso por hacer esto, ¿no? Y tampoco es que sea obligado a recibir dinero para esto, pero ahora ya empezamos a buscar nosotros financiamiento para hacer estas cosas, porque se puede vivir de ser consultor para el gobierno, para empresas privadas, etcétera, haciendo también estos temas, ¿no? Esta es la antesala para platicarles de las líneas de deseo peatonal. Justamente cuando nosotros platicamos de por qué la gente no usa estas infraestructuras que pues, son segregativas, ¿no? Y que no nos permiten a nosotros, si estamos en una condición de vulnerabilidad o si tenemos alguna discapacidad, pues cruzar por arriba de una infraestructura de este tipo. Entonces hablamos de estas cosas, ¿no? Las líneas de deseo peatonal, que son pues en esa misma inteligencia que el ser humano tiene y que en lugar de que nosotros caminemos 200 metros hasta la siguiente esquina, crucemos por el paso peatonal y luego regresemos, si a donde vamos es al Cholo y nos dejó el taxi aquí enfrente, pues entonces nosotros cruzamos directamente, ¿no? Eso es lo que nos marca el deseo, es una línea de deseo. Entonces, normalmente, pues hay muchas líneas de deseo, no son visibles por supuesto, pero están ahí, ¿no? Nosotros siempre lo hacemos. ¿Cuántos de ustedes se cruzan en las esquinas, única, exclusivamente en las esquinas? Pues casi ninguno, ¿no? Lo legal es cruzar hasta la esquina y luego regresar, aunque la línea más directa hacia el punto que nosotros queremos llegar, pues es esta, ¿no? Entonces la gente se pasa regañándonos y nos dice, pues sí, pero no puede haber líneas peatonales en todos lados, ¿no? En el periférico, por ejemplo. Y es que ahí entra otra cosa, nosotros que muchas veces hablamos con muchos arquitectos, con planeadores de ciudad, con urbanistas, con gobernantes,
pues ellos ya ahora se subieron al tren del mame de la movilidad, ¿no? Entonces ya movilidad es una palabra muy bonita que a ellos les gusta repetir mucho en sus discursos. Es como hace 10 años era sostenibilidad, ¿no? Hubo un estudio que decía que de las nuevas publicaciones que había, pues, se repetía la palabra sostenibilidad o sustentabilidad como 10 veces por página, ¿no? Entonces ahora es movilidad y la gente se sigue subiendo a esta idea, pues porque piensan que platicar de esto pues ya es como darle al clavo, ¿no? Vamos a ganar votos, vamos a ganar adeptos, todo el mundo está hablando de esto, nosotros tenemos que hablar de esto, ¿no? Y pues es algo más complejo, o sea, en realidad va en función al diseño de las ciudades, ¿no? Nosotros tenemos muchos problemas en nuestras ciudades y yo siempre he pensado, yo soy arquitecto, siempre he pensado que muchos de esos problemas se pueden resolver a partir del diseño. Un buen diseño es algo importante que va a ayudar a que nosotros vivamos mejor, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo, ¿no? Y ni siquiera es un diseño arquitectónico, o sea, es una pintura en el piso, ¿no? O sea, cuando nosotros necesitamos ir de A a B, pues nosotros, como les decía, no llegamos a la esquina, cruzamos así como robots, ¿no? Y luego llegamos a la otra esquina como en la escolta, ¿no? Cuando estabas en la primaria, ¿no? Que tenías que darte la vuelta así a 90 grados y luego ya volver a dar la vuelta a 90, ¿no? En realidad nosotros hacemos esto casi todo el tiempo. Entonces, ahora mucha gente está apostándole a estos diseños, ¿no? No solo en las esquinas, sino en pasos a media esquina, ¿no? O sea, recorrer tantos metros para hacer esto, pues es un poco ilógico, ¿no? Esto es un proyecto de diseño que se está haciendo. Nosotros lo encontramos en Design Boom, es una página que comparte diseño de todo el mundo, ¿no? No recuerdo en dónde está, pero este cuadro se ve como medio rojito rasgado, entonces yo creo que es de pero un poco para decir, pues esto, ¿no? O sea, nosotros siempre pensamos pues como en el usuario más usual de la vida, ¿no? México es un país muy joven. México es un país que ahorita tiene mucha gente joven, pero que eventualmente se va a volver un país muy viejo, ¿no? O sea, toda una generación que ahora estamos entre los 20 y los 35 años, 40, ¿no? Según el FONCA, a los 35 creo que uno deja de ser joven, pero pues no tanto, ¿no? O sea, sí se puede ser joven todavía. Pero cuando seamos viejos, ¿cuánto tardamos en cruzar una calle, no? Si nosotros tenemos avenidas de 8 carriles, ¿cuánto tardamos en cruzar una avenida de 8 carriles? Pues muchísimo, o sea, y seguramente nuestros semáforos no están sincronizados para que nosotros crucemos de lado a lado en un tiempo semafórico, ¿no? A veces tenemos que cruzar a la mitad y luego esperar otros 2 o 3 minutos en lo que termina el tiempo semafórico y volver a cruzar, ¿no? Ustedes piensen, ¿no? Cuando sean viejos, ¿cómo van a usar esta infraestructura? ¿Cómo van a vivir la ciudad, ¿no? Yo he visto viejitos que les cuesta un trabajo enorme subir un escaloncito así porque pues ya van arrastrando los pies, ¿no? Entonces, una cosa de este tamaño se vuelve un obstáculo gigantesco, ¿no? Ya no digamos un puente peatonal como el que vimos al inicio, ¿no? Y entonces nosotros ya también aprovechamos la tecnología y pues todas las imágenes que se comparten en redes sociales, porque pues esto al final es como una forma de comunicación, ¿no? Ahora nosotros nos comunicamos de esta forma, pues nosotros le pusimos, no se dice puentes peatonales, se dice puentes antipeatonales, ¿no? Aquí está un poco esto que les estoy platicando, ¿no? O sea, no se trata nomás de decir, nosotros pensamos que esto es de esta o esta otra manera, ¿no? En realidad nosotros sí nos basamos en muchos datos técnicos, estudiamos mucha metodología, hay gente muy preparada en la liga peatonal. Es bien interesante porque al final es un grupo de gente que le interesa el tema y que se va sumando a las filas, pero pues sabe que no hay aquí una recompensa económica, no hay tampoco aplausos, ¿no? O sea, la liga peatonal no tiene un rostro así que salga en todas las presentaciones, ¿no? O sea, realmente nos vamos a ir turnando y si a mí me invitan a hablar de esto, pues voy y hablo con mucho gusto, si invitan a otros, pues también van, ¿no? Entonces, hay gente que tiene doctorados, hay gente que tiene maestrías en diseño urbano, arquitectura, tenemos por ahí un químico, sociólogos, comunicadores, etcétera, etcétera. O sea, hay muchísima gente. Entonces, todos estos datos que nosotros presentamos cuando elaboramos nuestras infografías, pues son datos que corroboramos primero. Nosotros ahora lo que empezamos a hacer es hacer recomendaciones. Ya nos buscan los gobiernos para hacerles algunas recomendaciones, ¿no? Y para que a lo mejor su subida al tren del mame se vea un poco más apoyada, ¿no? Por alguien que pues, más o menos sabe de estas cosas, ¿no? Entonces, pues váyanlas, ¿no? No necesito leer. Siempre les digo a mis alumnos cuando doy clases que no lean las presentaciones, entonces yo no lo voy a hacer tampoco, pero vayan viendo, ¿no? Igual toda esta información está en nuestras redes. Si quieren acceder a ella, entran a la página de la Liga Peatonal y por ahí está, ¿no?
Y entonces nosotros seguimos jugando con esto de la comunicación, ¿no? O sea, de repente encontramos imágenes en donde los puentes peatonales ya se usan para anunciar cosas, ¿no? Y entonces decimos, a ver, pues aquí alguien está ganando lana de esto, ¿no? O sea, ¿por qué están construyendo puentes peatonales si realmente saben que no lo utilizan? Y esta imagen es perfecta y seguramente ustedes la han visto muchas veces, o incluso ustedes son de estas personas que cruzan por abajo, ¿no? Porque realmente nadie los usa. Hace rato me brinqué esa parte, pero justo les quería decir que en las ciudades no debería de haber estas grandes avenidas. Eso es un error de diseño. Lo que pasa es que en la Ciudad de México, por ejemplo, pues ha crecido tan rápidamente que pues esas calles como el periférico, esas calles como el circuito anterior, en realidad eran afuera de la ciudad, ¿no? Ahora ya están dentro, pero pues son una cosa rarísima, ¿no? O sea, en las grandes ciudades, por ejemplo, gringas, pues no pasan los freeways por el medio de las ciudades, ¿no? O sea, están todos alrededor, ¿no? Si en algún caso pasa alguno, pues pasa por abajo, ¿no? Pasa subterráneo para dejar los pasos arriba. Y bueno, seguimos con los memes, ¿no? Mira, Batman, estos peatones no usan el puente peatonal. Y ching, le das su peatón, no, son puentes antipeatonales. Y ahí le ponemos nosotros de nuestra cosecha, ¿no? Excluyentes, inaccesibles, inseguros y muy costosos. La verdad es que no asaltan tanto en los puentes peatonales, pero pues nosotros le ponemos ahí el dedo en la llaga, ¿no? Para que pues, veamos que se preocupa la gente por que esto sucede, ¿no? El problema es que esto siempre sigue siendo como motivo de burla entre nosotros pues, hacia los gobiernos, ¿no? Los gobiernos siguen construyendo infraestructura, piensan que construir infraestructura es pues, construir lo que sea para gastarse el dinero y ya, ¿no? Y entonces ahora pues anuncian con bombo y platillo que están construyendo infraestructura de este tipo, ¿no? Esto fue en Morelia. Y el alcalde no fue exactamente en Morelia, fue otro poblado cerca de Morelia, porque el alcalde ya nos llamó a nosotros para ver si le echábamos la mano y entonces criticábamos esto, ¿no? Entonces nosotros hicimos una expectativa de realidad, ¿no? Invitamos a personas que forman parte de colectivos de personas con discapacidad o personas que pues, están en alguna situación de vulnerabilidad, ¿no? Ahora nos hemos mezclado con otros temas que pues también nos atañen, pues porque van siendo temas de la agenda pública y que es importante conocerlos. Entonces nosotros siempre creemos que el diseño se puede mejorar si nosotros pensamos en la inclusión, ¿no? Si nosotros pensamos que una infraestructura va a ser usada, hay una frase que ahora se usa mucho, ¿no? Ciudades 880, por niños de 8 años y por ancianos de 80 años, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos en todo ese tipo de usuarios, o sea, en toda esa gama, en realidad vamos a resolver un mismo problema para todos, ¿no? Si nosotros pensamos que un anciano de 80 años o una persona con silla de ruedas o una persona que se lastima un pie, ¿no? O sea, imagínense que ahorita saliendo se caen, ojalá no, pero se caen aquí y se rompen una pierna, ¿no? ¿Qué van a hacer? O sea, ¿cómo van a cruzar las calles? ¿Se van a subir 50 escalones para cruzar nada más del otro lado? Deberíamos de tener un poco más de imaginación para estas cosas, ¿no? Para resolverlas. Platicando de esto y un poco siguiendo la línea de todas las cosas que hacemos, hay un material didáctico que generamos nosotros porque sentimos que a veces la gente no sabe que tiene derechos, ¿no? O sea, no sabemos, por ejemplo, teníamos un proyecto, una amiga que está aquí presente, Tania, y yo teníamos un proyecto acerca de la Constitución mexicana, ¿no? El 90% de la gente no conoce la Constitución mexicana, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente debería saber que tiene derechos como peatón? ¿No? O sea, uno no lo sabe, ¿no? Entonces, nos subimos siempre a esta idea de compartir estas imágenes. Entonces, hablamos de estas cosas, ¿no? Nosotros hicimos esto, que se llama Carta Ilustrada de los Derechos del Peatón, y nos ayudamos de un amigo que es un ilustrador, un ilustrador que radica en Monterrey, que se llama Edgar Seis. Él nos ayudó con unos dibujos muy bonitos para generar este material. Este material nosotros ahora lo repartimos. Buscamos financiamiento para la impresión. Cuando tú eres patrocinador de la impresión de esta carta, pues aparece tu logotipo acá. Si ustedes quieren patrocinar una impresión, aquí van a aparecer sus nombres y sus logos. Pero esta información es muy útil. Esto es algo muy didáctico, ¿no? O sea, ¿quién es el peatón primero? Pues el peatón es el usuario de la vía, ¿no? Es el usuario, el caminante, el que está en la calle. Entonces podemos ser hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, personas con discapacidad, etc. Pero entonces esto se vuelve como un decálogo, ¿no? Los peatones tenemos derecho a
hablando de eso, de los patrocinios, ¿no? Buscamos de repente patrocinios con gente que imprime muchas cosas como periódicos. Entonces esto lo hicimos en Guadalajara, que está bien informado, y ellos se unieron, dieron una lana, se imprimió la carta, nosotros no nos ganamos nada con esa impresión, pero sí ganamos que esto se difunda y que la gente empiece a entender que pues tiene derechos y que es su deber pues hacerlos valer, ¿no? Entonces yo no sabía, por ejemplo, quién es el peatón. O sea, yo no sabía que si soy un niño, un adulto mayor, un hombre, una mujer, pues puedo ser un peatón, una persona con discapacidad, ¿no? Ahora hay que usar el lenguaje incluyente, que es muy importante. ¿A qué tenemos derecho los peatones? Pues a cruzar la calle con calma y seguridad, a una ciudad hecha a nuestra medida, a un servicio de transporte público adecuado. ¿Quién no ha ido en un camión de estos que llevan la música altísima, que se frenan en todos lados, que van echando carreras, que ya están descompuestos, que los sillones están re feos? ¿Cómo se sube uno en su silla de ruedas a un camión de estos? Ni idea, ¿no? No se puede. Y eso al final es una violación a los derechos no solo de los peatones, o sea, sino de los seres humanos, ¿no? La gente no sabe. De hecho, los peatones, convivir en el espacio público, jugar en la calle. Yo salía y andaba en mi bicicleta en la calle, jugaba fútbol. He sido siempre muy malo en el fútbol, pero luego jugué básquet, pues por eso crecí, ¿no? Pero jugábamos en la calle, ¿no? O sea, canicas. Hoy en día los niños yo creo que no salen a jugar a la calle, ¿no? Porque pues, es peligroso, ¿no? Porque hay muchos coches, porque los coches son los reyes del camino. Ellos tienen derecho a andar por las vías y nosotros no. Tenemos derecho a banquetas amplias, ¿no? Mobiliario adecuado. Nosotros no tenemos mobiliario adecuado en la Ciudad de México. Es bien importante que nosotros tengamos lugares donde sentarnos, ¿no? Porque todos nos sentamos para hacer diferentes actividades, desde leer la Carta de los Derechos del Peatón hasta echarnos un cigarrito, platicar con alguien, ver gente pasar, ¿no? Alguien me contaba el otro día acerca de un proyecto que hay en Nueva York, ¿no? Que es un parquecito así muy chiquito, pero donde la gente se sienta a ver otra gente pasar, ¿no? Y pues es una actividad cotidiana. La verdad es que nosotros a lo mejor no nos gusta aceptarlo porque pues, nos pueden tachar de los leonistas, pero sí nos gusta ver gente, ¿no? O sea, a mí me gusta ver a la gente, qué hace la gente, cómo se lleva la gente, cómo se relaciona con la gente. Y pues eso es importante, o sea, hasta tener, bueno, ahí están echando novio, ¿no? Pues también es importante tener en cuenta eso, ¿no? ¿Cuántos no hemos visto esta imagen en nuestras calles, en nuestras banquetas? Todos, seguramente, porque es algo cotidiano, sucede todo el tiempo. Aunque desde el 2015 el Reglamento de Tránsito Metropolitano pone como una cosa prohibida el estacionarse en las banquetas, y de hecho creo que tiene alrededor de 10 salarios mínimos de multa el estacionarse en la banqueta, o sea, 800 pesos más o menos. Pues la gente sigue haciéndolo, ¿no? Principalmente porque no hay quien aplique el reglamento. Los agentes de tránsito capacitados para hacer cumplir el reglamento son muy poquitos. Y si a eso le sumamos que la infraestructura que ellos tienen, o sea, las máquinas para multar gente, para multar automovilistas, son la mitad del cuerpo de policías, creo que son alrededor de 500. No me hago mucho caso, luego les doy el dato. Pero bueno, al final es muy poca gente, ¿no? Le toca como a cada policía de la Ciudad de México le tocan como 7,000 autos para infraccionar. No pueden, ¿no? La verdad es que ellos no se van a poner a pelearse ahí con la gente para que bajen sus coches. A menos que nosotros empecemos a hacerlo más evidente, ¿no? Nosotros, bueno, y el colectivo de la banqueta se respeta, tiene estas calcas. Que ustedes dirán, bueno, pues ¿de qué sirve ponerle una calca, no? Pues miren, por lo menos un coraje se va a llevar, porque eso no se despega tan fácil, ¿no? Entonces, después pues se va a dar cuenta que alguien le está poniendo eso. Si cada vez que yo paso por ahí le pongo una calca y él se la quita, pues eventualmente se dará cuenta que algo está mal, ¿no? Bueno, esa es nuestra idea, ¿no? Y entonces recurrimos otra vez a nuestros bonitos memes, ¿no? Si no te estacionas en la banqueta, no le pegamos calca a tu carro. Calca es estampa o sticker allá en Monterrey, ¿no? Luego, personas con discapacidad. Es un tema importante porque, pues, así como lo dice la Carta de los Derechos del Peatón que hicimos, pues todos somos peatones, ¿no? Las personas con discapacidad también son peatones, aunque vayan en una silla de ruedas, ¿no? Alguien me va a decir, no, es que eso es motorizado porque lleva llantas, ¿no? Pues no, en realidad pues es un medio impulsado con energía humana, ¿no? También. Pues imagínense ustedes, si ya de por sí es complejo, pues que de repente las banquetas están súper jodidas, tienen hoyos, es complicado, hay postes, teléfonos públicos, MUPIs, que son estas cosas de publicidad, parabuses,
puestos de comida, etcétera, etcétera, etcétera. Luego imagínense qué complicado sería hacerlo eso en una silla de ruedas. Imagínense un niño, a menos que seamos un atleta paralímpico de estos que tienen unos brazotes así de este tamaño, pues para subir una banqueta seguramente es muy complicado, ¿no? A veces nosotros hacemos caminatas donde conseguimos sillas de ruedas y subimos a la gente que no tiene ninguna discapacidad a una silla de ruedas, pues, para que vea lo que se siente, ¿no? Incluso eso ya ahora se hace en muchas escuelas de arquitectura, para hacer como que la gente pruebe, ¿no? Y diga, a ver, o sea, súbete y tú diseña en función a esto que estás viviendo ahora, ¿no? Es interesante pues porque nos encontramos con muchas cosas como esto. ¿Cómo puede pasar esa niña por esa banqueta? No hay manera, necesita ayuda de alguien. Y eso otra vez vulnera nuestros derechos no solo como peatones, sino como personas, porque entonces nos hace dependientes de alguien más. Calles violetas. Ahora, no sé si se han dado cuenta que hay como una nueva ola feminista en estos tiempos, ¿no? Mucha gente está involucrada con el feminismo y pues, se trata mucho también de inclusión. La inclusión no es nada más que nos sirva a todas las personas, aunque estemos en silla de ruedas o que tengamos alguna discapacidad, sino que nos sirva a todos, ¿no? Por género y que nos beneficie a todos. Entonces, nosotros ahora hemos empezado a hacer una serie de ejercicios que se llaman calles violetas. Con ayuda de la tecnología vamos mapeando con nuestros celulares una ruta específica, ¿no? Hicimos un primer ejercicio en Coyoacán con la gente de la Escuela Nacional de Restauración, Conservación y Museografía, la ENCRIM. Ellas, las chicas de la ENCRIM, tenían como esta inquietud de hacer un diagnóstico de la ruta que ellas toman para llegar desde el metro hasta la ENCRIM, ¿no? Y entonces lo que hicimos nosotros fue con ayuda de una amiga, Celine. Ella tiene unas aplicaciones muy interesantes, se llama Mapeadora ahí en las redes sociales si le quieren buscar, y a través de una cosa que se llama Mapillary va registrando fotográficamente la infraestructura de estas caminatas, ¿no? Entonces lo que hacen es que van puras chicas, ¿no? Pues para ver cómo se sienten en esa ruta específica las chicas, ¿no? Las mujeres, cómo se sienten. Sienten inseguridad, se sienten acosadas, hay cosas que luego nosotros damos por hecho y que no vemos, ¿no? Por ejemplo, en una de estas caminatas, una de ellas, pasamos junto a... Yo voy como acompañante, tomo video, voy registrando también fotografía, audio incluso, pero yo no me meto ni participo porque es como algo que debe de ser exclusivo de chicas, ¿no? Porque ellas son las que realmente están viendo y viviendo el espacio público todos los días. Entonces, una de ellas decía que le daba mucho miedo pasar a donde había, ¿cómo se llama? Bases de microbuses, por ejemplo, ¿no? Porque la acosaban, ¿no? Los choferes de las rutas de los microbuses le decían cosas. Entonces ella pues, se sentía muy incómoda al respecto. Luego, aunque estos cuates tenían ahí un baño de estos, un sanirren, al lado había como un recoveco así entre dos construcciones y ahí se orinaban, ¿no? Se orinaba la gente. Entonces ahí, por ejemplo, vimos otra cosa que es bien interesante que yo, por ejemplo, nunca había percibido, ¿no? O sea, no solo el olor, que bueno, ese sí lo percibes en toda la ciudad, pero lo que ella decía es que ella asociaba ese olor a orines con inseguridad. A ella le provocaba una sensación de peligro el oler esto. Y entonces nosotros así en ese momento dijimos, ¿cuántas cosas hay que nosotros no percibimos? Yo como hombre, pues huelo a orines y no me hago así, ¿no? Y no pasa nada. Pero en realidad a ellas les provoca como esta alerta, ¿no? O sea, eso es inseguro. Entonces te pones alerta y pues ¿qué pasa si eso lo combinamos con árboles muy chaparritos, lugares muy oscuros, falta de luminarias, banquetas feas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, se vuelve una boca de lobo eso, ¿no? Para las mujeres. Pues nosotros ahora estamos tratando de involucrarnos mucho con grupos de mujeres que tienen rutas específicas para llegar a su trabajo, a la escuela, etcétera, ¿no? Incluso vías de recreación, ¿no? O sea, lugares donde pues, se supone que vas a pasear y a pasártela bien, pues que no haya como estos obstáculos o estos lugares donde tú digas, pues aquí hay peligro, ¿no? Entonces lo que hacemos es que ellas, si se fijan en la imagen, todas traen su celular y pues van registrando cosas, ¿no? Tienen la aplicación. Tú puedes entrar a cada uno de los testimonios que dio esta gente, ¿no? Cuando estaban caminando por ese punto. De momento es nada más un diagnóstico, pero lo que queremos hacer nosotros es eventualmente incidir en política pública para que eso se vuelva una base como para generar un diseño mucho más amigable a todos, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros
cortamos los árboles y ya no hay tanta sombra, ponemos luminarias adecuadas, evitamos que huela feo la calle, ponemos baños públicos, por ejemplo, movemos la base de los microbuses o educamos directamente a los operadores de la ruta, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas que se pueden hacer, pero realmente no podríamos hacerlo nada más nosotros diciendo, pues tenemos esta idea. Ahora lo estamos mapeando y estamos generando información que va a ser útil para que después nosotros podamos hacer un diagnóstico y luego un proyecto, ¿no? Lo que hacen ellas es esto, ¿no? Van ahí, llevan unos formularios con los que van avanzando y van haciéndose preguntas. Todas van rastreando y mapeando cosas con sus celulares. Todo esto para decirles un poco del trabajo. Hacemos muchas cosas más, pero bueno, es como un compilado de cosas que hacemos, ¿no? Ahora, desde el año pasado, nos volvemos una AC. La gente piensa que tener una AC es porque vas a bajar un montón de dinero de gobierno y que te vas a hacer rico, ¿no? Pues la verdad es que no es así. Nosotros lo que hacemos ahora como Liga Peatonal AC es tratar de buscar, sí, fondeo, pero para desarrollar más proyectos. Uno, y que es el que del que les voy a platicar ahorita, que lo sacamos justamente hoy, nos ganamos una beca de un organismo, me parece que es holandés, que se llama Urban Age, y ellos dan dinero para proyectos que incidan directamente en los entornos inmediatos de la gente, ¿no? Entonces nosotros propusimos hacer una investigación acerca de entornos escolares seguros y pues financiarlos a través de esta beca que nos ganamos, ¿no? Y entonces ahora estamos trabajando en este proyecto que seguramente va a derivar en un diagnóstico. Nosotros tenemos datos de toda la infraestructura escolar de la Ciudad de México, cuáles son las escuelas más peligrosas, por ejemplo, ¿no? Para los niños, que tienen más índice de accidentalidad, más atropellados, más inseguridad en general. Y entonces lo que queremos hacer es un diagnóstico para que luego ese proyecto se lo llevemos al gobierno y digamos, mira, aquí están las escuelas más peligrosas de tu ciudad. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues a partir de ello, pues buscar más financiamiento, porque es caro hacer estas cosas, ¿no? Buscar más financiamiento pues para eventualmente implementar algún plan, pues para poder incidir directamente ya en lo que estamos viviendo en nuestras ciudades, ¿no? Bueno, pues ya hasta ahí, porque ya se me está acabando la voz y ya me basta. Gracias.